desarrollar justamente la guía número 3. Y en la guía número 3 aparece como primer tema Flora Tristán. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Comenzamos. Para hablar de Flora Tristán, si bien estamos dentro de la literatura regional, ya estamos dentro de la literatura regional, tú te preguntarás, profesor, ¿pero qué tiene que ver Flora Tristán con la literatura regional? Si ella es francesa. Claro, ella es francesa. Ella nace en Francia. Pero su obra está ligada al contexto, a nuestro contexto. ¿Ya? Su obra está ligada a nuestro contexto. Ya no te vas a olvidar. Por eso es que hablamos de Flora Tristán. Muy bien. Se dice que Flora Tristán nació en 1803 en París. ¿Ya? Fue la hija del coronel Mariano Tristán, de una francesa, Annie Lesney, y creció con comodidades. Su casa era frecuentada por grandes personalidades como Simón Bolívar. Todo iba relativamente bien, ¿no? Todo iba relativamente bien. Hasta la muerte de su padre. La muerte de su padre sume a la familia en pobreza. ¿Ya? Sume a la familia en la pobreza. El Estado francés, te dice, no reconoce a la viuda ni a Flora como legítimas herederas. Entonces, al no reconocerla como herederas, les va a quitar todo. Absolutamente todo. ¿Ya? Entonces quedan en la más honda pobreza. A partir de esa época, las penurias serán constantes en Flora Tristán, hasta los 17 años en que Flora ingresa a un taller de litografía, cuyo dueño era este señor, André Chazal, y la madre de Flora obliga prácticamente a su hija, Flora, la obliga prácticamente a casarse con ella, con él. André Chazal era un hombre mucho mayor que Flora, pero era lo que le convenía a ella. A raíz de eso, la comunicación entre Flora y su madre se rompe por completo. El matrimonio fracasa a los 4 años. Los celos, los malos tratos son las causas de esta separación. A los 22 años, te dice, Flora huye del hogar llevándose a sus hijos. Su doble condición de hija natural
y esposa separada, la redujo a la marginal condición de paria. ¿Ya? La redujo a la marginal condición de paria. La palabra paria, en el sentido estricto de la palabra, se refiere a lo más bajo del estrato social. ¿Ya? Ese es un paria. Un paria es lo más ínfimo que hay, lo más bajo. ¿Ya? Ese es un paria. Pero en este caso, Flora asumía que era una paria. ¿Por qué? Porque ella era una hija no reconocida o hija natural y era una esposa separada. ¿Ya? Esas dos condiciones la reducían a ser una paria. Bueno, es así como ella se hace denominar, ¿no? Paria. Viaja a Londres, trabaja como criada, va a ser testigo de la vida de los británicos, una vida muy, muy cerrada, donde la mujer era un objeto que no tenía voz ni voto. Un objeto, un adorno era. Flora, cansada de muchas cosas, cansada de la persecución de su marido, en 1833 viaja al Perú para reclamar la herencia que le corresponde a su padre. Pero solamente llega a conseguir una pensión mensual. Se queda hasta el 34 aquí en el Perú, observa, analiza varias situaciones, varios contextos, regresa a París, escribe sus experiencias de viaje y los publica. De regreso a Francia, emprende una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. Las experiencias que ella había tenido en el Perú fueron importantes para que encaminara su lucha y que su lucha se hiciera sentir. Por otro lado, su marido, André Chazal, aún lo hostigaba y llega a tal punto en que éste atenta contra la vida de Flora y le dispara. Flora logra sobrevivir y André termina en la cárcel. Después de ello, un poco más tranquila, Flora decide recorrer por toda Francia llevando estas ideas revolucionarias, llevando las ideas de lucha, de unión entre las clases trabajadoras y todo ello. Muere en el 44. Escribió Peregrinaciones de una paria,
su primera obra, Paseo en Londres, La Unión Obrera, Emancipación de la Mujer, Memphis. La obra que más nos interesa es esta de acá, Peregrinaciones de una paria. ¿De qué trata, profe? Vamos a... Dice, Flora había mantenido correspondencia con su familia paterna y acariciaba constantemente la idea de viajar a Arequipa a reclamar sus derechos. Al fin, dejando a los hijos a cargo de buenas amigas, se encaminó al puerto de Burdeos, donde encontró la ayuda de su pariente don Mariano Goyeneche. A bordo del paquebote El Mexican, se embarcó para América el 7 de abril de 1833, tomando la ruta de Brasil y Chile. En sus memorias ofrece una opinión no tan benévola sobre los chilenos. Critica de segunda mano el gobierno de Diego Portales. Ya. Desembarca primero en Valparaíso, luego en Islay. Recuerda que Flora Tristán se embarca el día en que ella cumple 30 años. ¿Ya? Entonces, todo estaba bien chévere. Ella viene al Perú con un objetivo, que es su herencia. Pero la herencia nada más, sí, nada más. Lo único que quiere es eso, nada más. Profesor, no, ¿qué va a hacer? Sí, lo único que quiere es eso, su herencia. No que, ay, que sí, que vamos a hacer turismo. Vamos a enlazar lazos de fraternidad y familia. No, quiere plata. Así son. Así son, Barroca, así son. Pero ¿para qué quiere plata? Quiere plata para recuperar su estatus social. Recuerda que él tenía cierta posición antes que muera su padre. Entonces, ella, perdón, ella desea recuperar esta posición social, ¿ya? Por eso lo que más le interesa a ella es el dinero. Pero claro, ahí está lo curioso de la historia y de la vida. Porque si bien ella viene por una cosa, pero termina siendo otra, totalmente diferente, ¿no? Y es más, la experiencia que va a ganar aquí le va a servir bastante para su desarrollo personal. En su camino a Arequipa, recorre la costa peruana y recibe en una posada el saludo cortés del arzobispo Luna Pizarro. Motivada por la natural curiosidad, se interna en los laberintos de la política peruana para conocer los sucesos de los primeros años de la República. En Arequipa, es desconocida por su tío Pío Tristán. Le niega la condición de hija legítima y deja a Flora
por lo tanto, al margen de la codiciada herencia criolla. Ella es recibida en la casa de su tío Pío Tristán. La reciben, todo bien chévere. Se asombran de ella, ¿no? No es algo que se da todos los días. Fuera una muchacha, una mujer ¿no? Interesante, de tez blanca, alta, curiosa, ¿no? Y cuando se va a entrevistar con su tío, esta le cuenta todo, no le cuenta todo por lo que ha pasado. Su tío empieza a sospechar de que puede ser que se esté aprovechando. Al final, como no tiene documento que pueda probar que es hija de su hermano Mariano, ¿ya? Por eso no le da la herencia y le da simplemente pues una pensión, nada más. Ya. De todas formas, indagó en la ciudad del Misti acerca de la sociedad que le rodeaba. Fue testigo excepcional de la crisis política. Entre 1833 y 1834, en el Perú se dio la primera guerra civil, ¿ya? Entre Gamarra y Orbegoso. Eso, señor Ritz, que ves en pantalla. Entonces, cada uno de ellos, ya, cada uno de ellos buscando siempre mantener el control y mantenían el país en zozobra y en una ingobernabilidad pues única. Todo eso lo va a analizar Flora Tristán, va a analizarlo de una forma cuidadosa. Ante el rechazo de sus parientes decide venir a Lima, la cual se presenta como una ciudad sumamente sensual. Toma hospedaje en la posada de una ex actriz francesa, donde los voraces e insidiosos ojos de la sociedad limeña la seguirán detenidamente. Si bien está 7 meses en Arequipa, eh, pasea, conoce todos los atractivos, pero Flora es una mujer de mundo, ¿no? Y Arequipa le pareció aburrida. Por eso va a Lima. En Lima se queda 2 meses. Ahí su vida se hace muy agitada. Fiesta por acá, por allá, por acá, ¿no? Y le da una visión más amplia inclusive de la sociedad limeña. Flora enjuicia con actitud la escena política contemporánea. Por un lado, el mariscal Obregoso, al cual ella tilda de nulidad completa. Por el otro, el deán Valdivia, el Marat peruano, la turbadora Saya, el encubridor Manto, la meticulosa y cerrada aristocracia, el problema de la esclavitud y los ingenios de azúcar. Todos son temas que inquietan a la señora de Chazal, brindando una inspiración para su obra. La esclavitud era algo que impactó a Flora. ¿Por qué? Porque de donde ella venía, la esclavitud había terminado, se había abolido.
no había esclavos en Europa, ya no había esclavos, pero acá todavía continuaba la esclavitud, y eso que habíamos sido un país liberado, independizado. Y ese es otro dato curioso que también analiza Flora, porque en vez de ser una sociedad que hace poco obtuvo su libertad, es increíble que en vez de avanzar retroceda. Entonces, eso es lo que le genera bastante curiosidad a Flora de Listán. La meticulosa y cerrada aristocracia. Claro, la aristocracia, solo era, el gobierno de la aristocracia era solamente para ellos, pues. Ninguno de los gobernantes, ninguno de los diputados, ninguna de las autoridades se preocupaba realmente por el bienestar del pueblo. Nadie, nadie se preocupaba por el bienestar del pueblo. Al ver ingobernabilidad, no se sabe quién está al mando de todo esto. Y al no tener una cabeza fija, entonces todo el mundo hace lo que desee o lo que se le da la gana. No hay gobernabilidad, no hay nada, no hay estabilidad. Es un caos nuestro país. El funcionario público solo trabaja para su beneficio, nada más. Lo más triste. Poco antes de abandonar el Perú se entrevistó con la mariscala, doña Francisca Zubiaga de Gamarra, a bordo de un buque en el que ésta partía hacia Chile. Flora retrata de manera admirable los personajes y costumbres de la sociedad limeña, enmarcándolos en un contexto ideológico. Permanece hasta el 16 de julio del 34, fecha en que se embarca en el Callao con destino a Liverpool, en el Reino Unido. Flora Tristán analiza muchos problemas: la educación, la falta de educación en el Perú. Mira, para 1933 no había escuelas en el Perú. E insisto, y eso que ya habíamos sido independizados, ¿eh? O sea, significa que no hay escuelas, significa que la gente no se educa. Eso es algo muy terrible para la sociedad. Para nuestra sociedad fue algo muy terrible. Generaba atraso. El poder estaba solamente en las altas esferas. Rescata el papel de la mujer, la participación activa que tiene la mujer en las actividades diarias, cosa que por ejemplo no pasaba en Europa. En Europa pues la mujer no tiene una participación así de insidiosa. Todos estos ámbitos generan en Flora diversas ideas.
Cuando su libro llega en 1940 es quemado por la alta sociedad, porque según la alta sociedad su libro hablaba en contra del Perú. Lo que hacía el libro era decir los aspectos críticos y reales de nuestra sociedad, cosa que obviamente no le agradaba a la gente de la alta sociedad, de la alta clase. ¿Mm? Entonces, ese es el gran aporte que genera Flora Tristán. Es una visión del Perú de esta época, ya del siglo XIX, y cómo se daba, cómo se vivía, qué se hacía, y de todos los problemas que existían. Y bueno, que algunos hasta el día de hoy persisten. ¿Mm? Otra escritora muy importante, bueno, que eh, esta sí es arequipeña, es María Nieves. Pregunta examen de admisión último ordinario. Y la pregunta era muy fácil, ¿eh? Muy, muy, muy facilísima fue la pregunta. María Nieves y Bustamante es una escritora que nace en la calle San Pedro. Desde pequeña ya tenía dotes para la escritura. Tuvo la oportunidad de formar parte de un hecho conmovedor de solidaridad cuando los chilenos capturan el Huáscar. La población arequipeña en su conjunto se da cita a la catedral para hacer una colecta y poder comprar un nuevo monitor y enviarlo a la guerra. Esa muestra de solidaridad entre el pobre y el rico llena de bastante emoción y le manda una carta a su padre comentándole ese detalle. La carta llega de forma muy motivadora a su padre, que se encontraba en el Cusco batallando. Esta carta es impresa y difundida por todas las calles del Cusco para que todos tengan fuerza y puedan seguir luchando. María Nieves y Bustamante eh, estuvo codeada con grandes escritoras como Clorinda Mato y Mercedes Cabello, aunque con Clorinda tuvo un desencuentro, ¿no? Su novela, Jorge el Hijo del Pueblo, es un tipo histórico, es de tipo histórico. Mezcla personajes románticos, mezcla personajes románticos y otros reales. ¿Ya? Muy bien. Eh, Recibió homenajes. Falleció en 1947. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Esa fue la vida de María Nieves. Lo que escribió. Noticias de Arequipa,
Carta de una niña y su señor padre, residente de esta ciudad, Jorge el hijo del pueblo, y la novela La sombra de Morán. Muy bien, vamos. Jorge el hijo del pueblo, una novela histórica que va a tener dos fechas importantes. Ya, disculpen. Muy bien, lo que les decía, Jorge el hijo del pueblo tiene dos fechas importantes. La primera, 1851, gobierno de Rufino Echenique, y la otra es de 1856 a 1858, en la rebelión de Arequipa contra Ramón Castilla. ¿Ya? La novela tiene mayor desarrollo, mayor auge en la rebelión de Arequipa contra Ramón Castilla. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Jorge o el hijo del pueblo. Te dice. Vamos. Jorge Flores es un muchacho, es un pintor. ¿Ya? Es el protagonista, es el personaje principal. Jorge Flores vive en la casa de su familia materna, la casa de su abuelo Raimundo Flores. Un buen día, don Raimundo Flores manda a llamar a José Flores, su hijo. Raimundo le cuenta un secreto y se muere. El secreto es que hubo una boda en secreto, hace mucho tiempo. ¿La boda de quién? Te estarás preguntando. Los padres de Jorge, de Guillermo Latorre y Carmen Flores. Jorge nunca conoció a su padre, jamás. Nunca le hablaron de él.
En aquella época, Guillermo Latorre, ¿ya? Guillermo Latorre, un aristócrata que salía pues del colegio, de la universidad, y se iba a caminar por las chacras allá en Carmen Alto. Un día se trepa una pared para sacar un durazno, y es ahí donde ve a Carmen Flores y queda prendado de ella. Guillermo enamora a Carmen Flores, la enamora, la seduce, la conquista y se casa. Obviamente, a espaldas y escondidas de toda su familia. Eso generó la furia del señor Raimundo. Se casaron, pasó lo que tuvo que pasar, ya tú sabes. Y Guillermo la abandona. Carmen, que no se va a ir tan tranquila, le dice que le deje pruebas, como pruebas, papeles firmados y la mitad de una cadena. Guillermo, que quiere evitar el escándalo, accede a la petición de Carmen. Poco tiempo después, nacerá Jorge, Carmen morirá y su hijo será criado por la familia Velarde. Será criado por la familia Velarde, la familia en donde trabajaba Carmen. Por otro lado, Guillermo se fue a Europa. Nadie supo de su regreso. Se casó y tuvo una hija que lleva por nombre Isabel Latorre. Estamos en la rebelión de Arequipa, encabezada por Vivanco, contra quien Ramón Castilla. Vivanco tiene un edecán llamado Iriarte, Alfredo Iriarte, que está interesado en la señorita Isabel Latorre y quiere seducirla. Pero no es porque esté enamorado de ella, sino que Alfredo Iriarte quiere vengarse de la familia Latorre. Pues un buen día, Alfredo Iriarte fue humillado por la tía de Isabel, la señora Enriqueta Latorre. Por otro lado, la familia Velarde, encabezada por el señor Fernando Velarde, que tiene sus dos hijos, Elena y Enrique, crecen junto con Jorge. Todos crecen juntitos, bonitos, bien chévere, como hermanitos. Ya todos son felices, están contentos. Pero es inevitable que surja algo especial entre Jorge y Elena. Entre Jorge y Elena hay una fuerte atracción.
No. Me perdí. Entre Elena y Jorge hay una fuerte atracción, pero hay algo que los impide que puedan estar juntos. El señor Fernando Velarde muere después de unos negocios terribles, y al morir el señor Fernando Velarde, se truncan los sueños de Jorge, porque el señor Fernando Velarde le había prometido a Jorge que éste lo enviaría a Europa, a que pueda estudiar arte, pintura. Recuerda que Jorge es un gran pintor, ¿no? Tiene talento innato. Jorge decide, antes de que Elena viaje a Lima, ¿ya? Antes de que Elena viaje a Lima, Jorge decide declararse a Elena, decide mandarse. Y Elena le dice que si bien él es un buen muchacho, ¿no? Así como tú, Pevarón, ¿no? Así como cuando te chotearon, que eres buen muchacho, que eres muy buena gente, que eres bien amable, eres bien romántico, pero solo te veo como un amigo, ¿ya? Elena le dice que son de clases sociales diferentes, ¿ya? Son de clases sociales diferentes. Y que por ello no puede ser, no se puede concretizar eso. Por otro lado, Alfredo Iriarte viaja a la ciudad de Lima, conoce a la señorita Elena Velarde y se casan. Se casan en Lima. Pero es una farsa y nadie sabe de esa boda. La boda de ellos es por conveniencia. Recuerda que están en una situación complicada económicamente. Entre tanto, Jorge, triste y decepcionado, buscará consuelo. Y es así como conoce a la señorita Isabel Latorre. Y es ahí en donde poco a poco Jorge empieza a frecuentarla. Y va surgiendo algo muy especial entre Jorge e Isabel. Profe, pero que ellos no son hermanos. Así es, son hermanos. Y por eso la familia de Jorge no quería que éste vaya. Es más, piensan de que Jorge se ha enamorado de la señorita Isabel. Jorge les dice que no, que simplemente la quiere como una hermana. Elena regresa a la ciudad de Arequipa. Enrique lo busca a Jorge para que vaya a su casa y le haga un retrato a su hermana. Ha pasado mucho tiempo. Se encuentra nervioso. Él va, ella lo mira. Ambos se ponen súper nerviosos. Elena se encuentra mal de salud. Es bastante delicada su situación. Entretanto, Alfredo sigue insistiendo con Isabel. Jorge sospecha algo extraño. Jorge conoce a Alfredo, pero no le cae, no le da buena espina. A la par,
Jorge va descubriendo su origen. Jorge va descubriendo que es hijo de Guillermo Latorre. Elena Velarde lamentablemente muere. Jorge descubre las malas intenciones de Alfredo Iriarte y descubre que él era casado con Elena y que quería engañar a Isabel Latorre. Jorge, al enterarse de la muerte de Elena, sale a la calle perdido, desorientado. Alfredo Iriarte aprovecha ese momento para capturar a Jorge. Lo encierra en la cárcel y lo acusa de conspirador y de apoyar a Ramón Castilla. Ramón Castilla ha sitiado la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa está rodeada. Solamente los jóvenes podrán ayudar a rescatar a la ciudad. El poeta Benito Bonifaz decide juntar a 300 hombres, a 300 jóvenes arequipeños, para defender la ciudad de Arequipa. Todos ellos decididos van a la cárcel a exigir la liberación de Jorge. Lo liberan y Jorge se une a la batalla para defender Arequipa. Estuvieron a punto de derrotar a Ramón Castilla, pero en el último momento fallaron. Dieron por muerto a Jorge. Ramón Castilla ingresa a la ciudad de Arequipa. Alfredo Iriarte se cambia de bando. Al final lo capturan, lo detienen y lo encierran. Isabel Latorre se entera de toda la farsa que había montado Alfredo Iriarte. Pasaron varias semanas hasta que Jorge se recuperó en un convento. Isabel, al enterarse de todo esto y ya pasada la convulsión de la invasión de Arequipa, Isabel decide entregar sus votos, hacerse monja. El día que ella va a tomar los hábitos, ahí está su hermano para apoyarla. Jorge sigue adelante, luchando por lo justo, pero ya no era el mismo. Jorge Flores ha perdido esa esencia y muere, pero muere de pena, porque ya no está su amada Elena. Jorge es enterrado algunos metros distantes a la tumba de Elena. Una tumba polvorienta en donde se puede diferenciar que dice Jorge o el hijo del pueblo. A pesar, a que